Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos los que están conectados por esta señal. Les agradezco su interés en el tema y sobre todo, básicamente lo que quiero es compartirles algunas reflexiones que hasta ahorita estamos haciendo sobre el tema de bioética. Mucho se ha dicho sobre bioética, cada vez más se sabe más de bioética, hay más información, más exigencia en temas de bioética, como puede ser el consentimiento informado, como puede ser el tema de los comités de ética en investigación o los comités de ética hospitalaria. Sin embargo, algo que ha quedado un poco rezagado es precisamente la idea del trabajo mismo de lo que es la bioética. O sea, se ha manifestado más la información que, digamos, un poco lo que es la bioética. Entonces, digamos, la videoconferencia la he planteado de alguna forma para que ustedes al final compartamos los puntos de vista, pero básicamente es la intención de reflexionar en el tema de la bioética, evidentemente con algunos ejemplos en el campo de la salud mental. Entonces, creo que en ocasiones hemos olvidado lo que es la bioética y básicamente lo que habla la bioética es esta práctica racional que conjuga los saberes, las experiencias y las normativas en un contexto particular. De eso se trata. Entonces, no se trata de una cuestión burocrática, de cumplir con ciertos requerimientos que nos da la Comisión Nacional de Bioética, lo que nos dan nuestras instituciones. Es una práctica que realmente nos obliga a repensar algunas cosas de las que estamos haciendo para obtener lo mejor en el caso en el campo de la salud, lo más óptimo, no lo bueno, no lo malo, sino lo más óptimo. Eso es muy importante que recordemos. También se ha hablado mucho de los principios de bioética. Hay muchas escuelas de bioética, no solamente están el principialismo, que así se llama esta escuela que plantea los 4 principios bioéticos. Sin embargo, es lo que más se ha trabajado, es lo más conocido, es lo más aceptado. Y sin embargo, a pesar de eso, todavía hay dudas de cómo se plantean estos 4 principios en el campo de la salud y principalmente en el campo de la salud mental. Sabemos que estos 4 principios significan guías de actuación, nos llevan a o nos permiten, digamos, plantear una forma de actuar, mas no nos dice cómo actuar. Eso es muy importante. Por eso es la importancia de la reflexión en bioética. O sea, una cosa es que nos digan qué podemos hacer y otra qué hacemos. Y eso lo vamos a ver casi al final. Entonces, hablemos de no maleficencia, que es uno de los principales principios bioéticos, que significa, ante todo, no dañar intencionalmente. Eso es el principio base, es el principio que debemos cuidar en todo campo de la salud. En el de salud mental ya veremos cómo se aplica. El principio de autonomía, que habla de la capacidad para actuar de acuerdo a una elección propia. El de beneficencia, que habla de maximizar los beneficios y minimizar los riesgos o los daños. Y el principio de justicia, que es el que tiene mayor atribución, digamos, en el campo de la salud. Que básicamente lo que significa es que tengan igual de oportunidades todas las personas al acceso a los recursos de salud, incluyendo la prevención, el tratamiento, los servicios en cuanto al beneficio que dan resultado a la investigación y los recursos en general para el cuidado y el tratamiento. Esos son los 4 principios básicos en bioética. Hay muchos más, ¿no? Pero estos principios, ahorita vamos a ver eso, los principios, ya decíamos, definen expectativas, comportamientos asociados. Mucha gente plantea siempre la pregunta de cómo se aplican. Bueno, una forma es a partir de un diálogo, y por esto no me refiero a una conversación, es un diálogo respetuoso, horizontal, donde se plantea el casos concretos, y es ahí donde los principios cobran cierta relevancia. Son aceptados, ya decía yo, de forma general en distintos documentos internacionales y nacionales. Ustedes los pueden ver en varios documentos éticos o de ética normativa.
y básicamente también implican requisitos prácticos que han sido formulados en distintos documentos. Esto es, por ejemplo, en ética en investigación se toman en cuenta en la evaluación de un proyecto de investigación, los comités los han requerido, los de ética hospitalaria también. Sin embargo, esta parte que implican requisitos prácticos es algo que no se ha terminado de entender. O sea, los principios ya decíamos que es no maleficencia, autonomía, beneficencia, justicia. Sin embargo, ¿cómo aplicar estos principios? Significa que además de que son guías de actuación, tienen ciertos requisitos para aplicarlos. Estos requisitos prácticos son, en el caso del principio de no maleficencia, tenemos el no hacer daño, ya decíamos intencionalmente. El segundo principio, que es el de autonomía, esto es muy importante que quede resaltado porque el requisito práctico del principio de autonomía es el consentimiento informado. Últimamente o en las últimas fechas se ha hablado más de consentimiento informado, olvidando que este obedece al principio de autonomía. Y vamos a ir viendo también cómo va a aplicar esta situación del principio de autonomía más que el consentimiento informado. Del principio de beneficencia se desprende el requisito práctico de evaluación de los riesgos y beneficios. Y del principio de justicia hay que hacer una justa selección y distribución, ya decíamos, de todas estas cuestiones de acceso a la salud y toda la implicancia que eso requiere. Ya decía también yo que hay otros principios como estos modificados por la Asociación Médica Mundial, que donde ahí se rescata más es el principio de la dignidad, que tiene que ver con la cuestión de la privacidad y la confidencialidad. Que también aquí hay una ambigüedad o una confusión. La privacidad tiene que ver con las cuestiones, ya lo dice el principio, el aspecto ético más bien, de privacidad, de intimidad, de cuestiones sensibles de las personas. Eso significa privacidad. Y confidencialidad es todo lo que nos digan las personas. Eso es los datos de una investigación, los datos de una atención clínica, etc. Entonces, hay una gran diferencia entre privacidad y confidencialidad. Eso hay que tenerlo muy claro porque a veces se toman indistintamente y no es así. Y bueno, ya decía que el principio importante de la Asociación Médica Mundial, a diferencia de los otros, es el respeto a la dignidad. Y también de justicia aplican esta no discriminación, que es algo que trato igualitario y equitativo, que es algo que tiene que ver también con derechos humanos. Pero bueno, hablemos de estos otros 4 principios: autonomía, no maleficencia, beneficencia y justicia. Ya decía yo que la forma de aplicarlos es a través de un diálogo. Ese es un método, el método de la bioética. No es que se apliquen así discriminadamente, indistintamente. Para aplicarlos hay que hacer todo un análisis. Y eso lo llevan a cabo, por ejemplo, los comités de ética en investigación y los comités de ética hospitalaria. Cuando nosotros tratamos de hablar de principios en una investigación, como investigadores o como clínicos en una atención, también el diálogo es importante porque es un método y ya iremos viendo cómo reflexionar. El principialismo, estos principios, a lo que se llama escuela principialista o principialismo, es diferente al derecho. O sea, no estamos hablando de reglas que nos llevan a un merecimiento de castigo en el caso de infligirlos o violarlos. También estos principios, ya lo decía yo, se aplican en la atención médica y en la investigación. Vayamos primero entonces a ver y a plantear el principio de autonomía, que ya decíamos que es toda esta parte de la persona que tiene, que elige una acción, que toma una decisión con base en su capacidad cognitiva, básicamente su capacidad moral, para tomar estas decisiones sobre algo en particular. Hay un grado de intencionalidad de estos actos, en la elección hay un grado de intencionalidad, hay un grado de comprensión de por qué se hacen estos actos y hay una ausencia de coerciones o coacciones, que en español realmente es lo correcto decir, coacciones. Entonces, a lo que le llamamos fuera de controles externos. O sea, nadie lo está presionando, nadie lo está persuadiendo, nadie lo está obligando a tomar ciertas decisiones. La autonomía, el principio de autonomía se ve reflejado en el consentimiento informado.
El consentimiento informado tiene una serie de requisitos básicos para llamarlo así, digamos. Principalmente es esta capacidad y competencia, y también los deseos y valores del paciente, del participante de investigación o de cualquier persona. Esto incluye el rechazo al tratamiento o decisiones clínicas conflictivas. Entonces, la autonomía no solamente hablamos de competencia y capacidad cognitiva, sino de deseos y valores. Eso también es importante decirlo. Un término y tema relacionado a esta autonomía tiene que ver con la vulnerabilidad. Nosotros, por regla general, se debe considerar a todos los adultos como capaces para dar su consentimiento informado, independientemente de su condición y de que no haya evidencia de discapacidad mental. Eso es muy importante. De alguna otra forma, si hacemos una cuestión de tomarlo, considerarlo con incapacidad o con discapacidad mental, entonces estamos vulnerando a esta persona y le estamos negando su autonomía. En el campo de la salud mental hay una creencia bastante férrea en que de los trastornos mentales o de las enfermedades mentales no hay autonomía, que los pacientes o las personas con estos trastornos no tienen autonomía. Desde la bioética podemos hablar de que el principio de autonomía, ya decíamos, no solo se refiere al respeto a las decisiones de las personas, sino también al respeto por los valores, creencias, deseos y preferencias de otros. Es decir, aunque una persona, y al final de la diapositiva dice, aunque la persona no sea una persona autónoma, de ninguna manera dejará de ser respetada. Y eso tiene que ver para no vulnerarlo y para respetar su dignidad. Entonces, ¿qué hace la autonomía en estos casos de estas personas con trastornos mentales? Bueno, puede haber una autonomía disminuida por la propia enfermedad, pero lo que tenemos que hacer es ver estos periodos de lucidez, saber que la discapacidad puede llegar a ser transitoria y que la autonomía es gradual. O sea, no todo el mundo está en el grupo de personas incapaces, ni todo el mundo está en el grupo de personas con autonomía absoluta. Eso no se puede. Hay una autonomía que va fluctuando y eso es muy común en las personas que tienen enfermedades mentales. Generalmente la capacidad mental, que es un término más psicológico, por cuestiones de cognición, de memoria, de lenguaje. En salud mental se hacen exámenes que se evalúan a partir de la clinometría, digamos, a estos individuos, que tanto están capacitados o tienen cierta capacidad para tomar decisiones. En bioética ya decíamos que hablamos de la comprensión del individuo sobre su condición. Es distinto, no estamos haciendo alusión a una medición de la capacidad, sino que estamos viendo el caso en particular. Hablamos de si la persona entiende cuáles son los riesgos y beneficios, ya sea de participar en una investigación o de su atención clínica. Evalúa los valores y preferencias del cuidado de la salud de las personas. Eso es muy importante. Los sujetos que plantea o que se mira desde la bioética son personas con valores, preferencias y deseos. Ya lo decíamos, que se incluyen en el principio de autonomía. ¿Qué hacer con este principio de autonomía cuando la encuesta nacional de epidemiología psiquiátrica que realizó el instituto y que fue encabezado por la doctora Medina Mora en el 2003, nos hace pensar nos reporta que hay 50% de trastornos mentales surgen a partir o antes de los 21 años. ¿Qué hacer cuando nos dicen que hay menos del 20% de quienes presentan algún trastorno afectivo acude a un médico para buscar tratamiento? De estos 50% que recibe un tratamiento médico es mínimo de manera adecuada, o sea, 4 sesiones de psicoterapia o 2 visitas a un psiquiatra recibiendo tratamiento con fármacos. Eso es casi nada para una persona que tiene un trastorno o una enfermedad mental. ¿Qué hacer? ¿Cómo aplicar este principio de autonomía con estos datos que tenemos? Bueno, básicamente es plantear el trato con las personas. No podemos seguir diciendo que la persona con trastornos o con enfermedad mental no tiene autonomía, porque de alguna forma
estas personas que buscan tratamiento pueden tener un rechazo al tratamiento porque la gente no es escuchada, no es tratada como una persona que está en busca de ayuda, sino como una persona totalmente enferma. Esto también nos lo dice la OMS, de acuerdo a la atención de los trastornos mentales, que en las últimas 5 décadas hay cambios significativos en nuestro conocimiento de los trastornos mentales por toda la tecnología y los avances científicos, que hay una combinación de estos últimos con el incremento de la conciencia sobre la necesidad de proteger los derechos humanos de las personas con trastornos mentales, que es otro tema que también ha tomado gran relevancia, el tema de los derechos humanos de las personas con trastornos mentales. Hay toda una convención o varias convenciones que hablan de eso, pero una particularmente que se enfoca a eso, que es la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Si hay estos cambios significativos, tanto en el conocimiento de los trastornos mentales a nivel científico, social y de derechos humanos, ¿podemos esperar, la pregunta es, ¿podemos esperar que los pacientes sigan siendo los mismos? En realidad, no. Los pacientes también han cambiado. Son personas que ya pueden tomar ciertas decisiones de sus propias enfermedades, de sus propios tratamientos y de sus propios médicos. Eso en el campo de la salud. El campo de la salud mental tampoco es ajeno a esto. Es decir, a partir de toda esta atención de las enfermedades mentales, podemos y debemos entender que los pacientes también han cambiado. Sin embargo, hay otros temas rezagados en el campo de la atención a la salud mental. Principalmente el 16% de los internamientos psiquiátricos en hospitales generales fueron involuntarios. El tema del ingreso involuntario es un tema que ha quedado un tanto rezagado en esta cuestión de la bioética. No así de derechos humanos, sin embargo, en bioética hay mucho que aportar para que esto se evite. Hay otro punto que reporta la OMS, la OPS y el Instituto de datos del 2011, donde dice que el 67% de los ingresos en hospitales psiquiátricos pues se da también en estos casos involuntarios. El número de admisiones involuntarias resulta elevado, la mayoría de los pacientes llega a los hospitales en un momento crítico del trastorno. No se puede otorgar su consentimiento, hay un familiar que junto con 2 testigos tienen que firmar una carta para realizar el ingreso. Sin embargo, hay formas, hay cuestiones, hay aspectos de la bioética que nos pueden llevar a replantear estos ingresos involuntarios, básicamente con la idea de una directriz anticipada, es decir, que un paciente decida mucho antes de cuando tenga una crisis qué tratamiento, qué medidas terapéuticas puede y desea que se le realicen una vez que él ya no pueda tener esta capacidad total para tomar decisiones. Entonces, hay ciertos aspectos de la bioética que pueden llevar a esto para no tener tantos ingresos involuntarios que son altísimos. Pasemos entonces al segundo principio, que es el de beneficencia. Proporcionar beneficios, digamos, se tiene que hacer un balance positivo entre lo positivo y lo negativo. Evidentemente, cuando digo positivo no es repetitivo, sino es que debe ser lo más óptimo. Debemos siempre plantear y buscar lo más óptimo en el tema de la salud. ¿Cuáles son los riesgos en la salud y básicamente también en la salud mental? Bueno, los posibles riesgos que se hacen o que se plantean en estos campos es la intrusión a la intimidad o a la privacidad de las personas. Hay un perjuicio moral e incluso atentado contra su dignidad en ocasiones por los temas que se abordan, digamos, ¿no? Hay una estigmatización de estos grupos debido a los resultados obtenidos de la investigación epidemiológica, genética o sociológica. Eso sabemos que en salud mental hay todo un gran estigma, que es la primera barrera que hay que derribar, digamos, en todos los campos, pero básicamente en bioética también se convierte en un objetivo a tratar para evitar la estigmatización. Otro punto, otro riesgo o daño es la ruptura de la confidencialidad.
Esta ruptura de la confidencialidad es una situación que hay que reflexionar, replantear, verdaderamente exponerla principalmente en los comités de ética hospitalaria. ¿Por qué? Porque a veces el rompimiento de la confidencialidad puede más ir en perjuicio del paciente y a veces son los clínicos los que se llegan a proteger de toda esta situación y por eso rompen la confidencialidad sin tomar en consideración el beneficio o el perjuicio para el paciente. Entonces, a veces la ruptura de la confidencialidad causa más daño del que se propone evitar. Es importante en todo caso que nos acerquemos como clínicos a los comités de ética hospitalaria al exponer un caso y ver realmente la necesidad o no que exista cuando hay un caso que se propone, en el que se propone romper la confidencialidad. Hay otro riesgo de las personas o que tienen las personas con enfermedad mental, que básicamente son las enfermedades físicas. La disminución de la función inmune, las conductas poco saludables, el incumplimiento de las prescripciones médicas, los obstáculos para obtener un tratamiento para enfermedades físicas. Y bueno, en general las personas con enfermedad física crónicas también tienen un riesgo de sufrir trastornos mentales o enfermedades mentales. Por ejemplo, la gente que presenta un cuadro de diabetes pues tiende a tener un cuadro de depresión. Esto, digamos, es uno de los riesgos más importantes que hay que considerar. ¿Cómo nos dice la bioética? ¿Cómo nos dice el principio de beneficencia que podemos aplicarlo? ¿O que hay que atender esta situación? Pues si dejamos atrás la división de enfermedades físicas y mentales, eso sería un gran paso. Hay que ver a la persona en su manera integral, como persona, y no estar dividiendo cuerpo y mente. También hay beneficios. Evidentemente, la eficacia de los profesionales a la identificación de las prioridades en salud es algo muy importante. Sabemos que, por ejemplo, problemas como la depresión o en todo caso el suicidio, que tiene altos índices de tasas de mortalidad, se debe de atender y es lo que se está atendiendo. La relación médico-paciente de manera comunicativa, no paternalista, evitar este patrón de un médico paternalista que siempre decide las cuestiones que son importantes para el paciente. Si bien es cierto que los médicos o los profesionales de la salud son los que saben el mejor tratamiento para el paciente, al final el que decide y debe decidir son ambos, tanto el médico como el paciente, incluyendo a veces a la familia. Entonces, no es una relación diádica, a veces una relación triádica, donde se incluye la familia, pero por eso debe de entenderse como una cuestión comunicativa. Por eso se llama relación. Otro punto benéfico para la atención en salud mental es el primar el bienestar del paciente por encima de las ganancias económicas. Sabemos que actualmente la situación económica es un determinante para el actuar en general global del mundo, a nivel país, a nivel región, a nivel comunidad, a nivel personal. Pero eso no debe de estar primando con el bienestar del paciente. Hay una serie de complicaciones, de conflictos de interés con la industria farmacéutica, eso lo saben muy bien los clínicos, y entonces habría que siempre primar el bienestar del paciente por encima de esta situación económica. Otro punto es el psicofármaco. Sabemos que el psicofármaco ha tenido como tema, como valor, algo importante de adelanto para la salud de los pacientes. Sin embargo, es importante mencionarle, comunicarle al paciente y que el clínico tenga en cuenta esta situación, que el psicofármaco no tiene el valor benéfico sin el médico que lo prescribe. O sea, el psicofármaco no es el tratamiento único de la enfermedad mental, es el médico que acompaña a este paciente. Eso es muy importante también entenderlo o recordarlo. Y bueno, siempre hay que actuar con los más altos principios éticos y humanitarios, no solo del conocimiento de la parte clínica, de cómo actuar, eso es una cuestión de conocimientos, de epistemología, sino hay una parte que hay que actuar de manera ética y humanitaria con nuestros pacientes.
Ya también decíamos que salvaguardar la confidencialidad, la privacidad, la intimidad, la sensibilidad de los pacientes, el bien común de los investigados, evitar el daño, la discriminación y la estigmatización es un posible beneficio que debe de actuarse, que debe de plantearse. No solo decirse, sino verdaderamente todos los días actuarse en el campo de la salud y en el campo de la salud mental más. También proteger los derechos y el bienestar de los sujetos de investigación. Eso es muy importante, acercarse en estos dos casos a los comités de ética, ya sea el hospitalario de bioética o al de ética en investigación. Enfrentar los problemas éticos que surgen en el ámbito de la salud mental. Los comités de ética hospitalaria, los comités de ética en investigación son grandes beneficios que hay que aportar un trabajo común junto con ellos, los que son miembros de comité hospitalaria, formarse en estas cuestiones éticas normativas, en cuestiones jurídicas, en cuestiones clínicas. Los que son miembros de comité de ética en investigación realmente requieren una formación en ética en investigación, en bioética y en todas las áreas, ya sea de investigación de conducta humana o los que tengan con animales. Entonces, todo esto debe de tener una actualización, una parte importante de formación, porque también es cierto que los comités se vuelven en un riesgo cuando sus miembros no están capacitados y llegan a tergiversar o manosear el tema de la ética. Esto nos lleva también a plantear la educación continua en bioética, en ética en la investigación, con las particularidades del campo de la salud mental, en general de la salud, pero en este caso de la salud mental. No solo la tarea de educación continua va para los que son miembros, eso es obligatorio para los miembros del Comité de Ética Hospitalaria y Comité de Ética en Investigación, sino para todos los miembros de la comunidad científica que atendemos o que trabajamos con participantes, con pacientes que tienen algún problema de salud. Un punto importante son, por ejemplo, esta conferencia en donde se va, si bien reflexionando sobre el tema de bioética, es un punto importante, pero no se puede quedar solo la educación continua en la información. Hay que seguir trabajando y reflexionando en estos temas. También un beneficio y que continuará, espero que continúe, es este cambio de paradigma de la atención en la salud mental a una salud mental más comunitaria. Está el caso de las UNEMES, que tienen un modelo comunitario que funcionan con atención ambulatoria y comunitaria en salud mental. Es un posible beneficio que se está haciendo y que básicamente es la idea de continuar con este modelo. También la parte de los medicamentos, hay un cuadro básico donde se encuentran antidepresivos, ansiolíticos, antipsicóticos, estabilizadores del ánimo y antiepilépticos. Al menos dos de estos tipos de medicamentos son los que se encuentran en estos cuadros básicos, pero se requiere de más para que la gente tenga acceso, no solo por derecho humano, sino por una cuestión de principio de beneficencia, que puedan beneficiarse con todos estos medicamentos como parte del acceso a la salud y de su atención. También y actualmente tenemos más tratamientos asistidos por computadora que llegan a una mayor parte de la población, que pueden estar a cargo de expacientes o de investigadores que están, o de clínicos que están haciendo estos nuevos cauces de la asistencia, y eso es muy importante apoyarlos, difundirlos, etcétera. Ahora vayamos al tercer principio de bioética, que es el de no maleficencia, que es ante todo no dañar intencionalmente. Lo primero es no hacer daño. Si no vamos a hacer algo por el bien del paciente, mejor no hacer nada. En ese sentido, habría que pensar y reflexionar lo que se hace en el campo de la salud mental cuando el INEGI registra 43.700 defunciones por trastornos mentales en el país. Y que estos decesos por trastornos mentales, el 70% es por consumo de sustancias psicoactivas. Algo tenemos que hacer más en este tipo de tratamientos, en esta idea de capturar más a estos pacientes para que tengan un mejor tratamiento, pero sobre todo dejar de tratarlos con estigma, con discriminación y con todas estas
cuestiones que verdaderamente son barreras para la atención de este tipo de pacientes. El cuarto y último principio de la bioética es el de justicia, que tiene que ver con temas de equidad, de igualdad, de justicia distributiva, de normas que detallan el sentido y el fin de la cooperación social. Aquí intervenimos todos. Habla del acceso igualitario a los servicios de salud y a la distribución equitativa de los recursos económicos limitados y escasos. La distribución de recursos con base en el logro de la equidad, es decir, darle a la gente lo que cada uno necesita. También hay que ver las exigencias y necesidades de la sociedad. Eso es muy importante, si bien es cierto que el sistema de salud está atendiendo temas prioritarios, como es la diabetes, la hipertensión y otras tantas, el campo de la salud mental no puede descuidarse porque hay temas prioritarios como la depresión, el suicidio y las adicciones. Y también es necesario elaborar políticas públicas en salud mental que lleven un tinte ya de bioética y que verdaderamente sean aplicadas. En este campo del principio de justicia es difícil porque cuando vemos que la Secretaría de Salud destina para la salud mental el 2% del presupuesto total asignado, vemos que realmente es muy poco, que el 80% se utiliza para los gastos de los hospitales psiquiátricos, es muchísimo para un solo sector, que la población tiene libre acceso a los medicamentos psicotrópicos representa solo el 85%, bueno, y el resto se queda sin nada, y los quienes a veces pagan por una dosis diaria de tratamiento antipsicótico pagaría o paga $0.85, lo que representa el 19% del salario mínimo diario en México, lo cual repercute económicamente en las familias que tienen una persona con enfermedad mental en sus casas. En el caso de los antidepresivos, el costo de la dosis diaria es de $0.17 y representa el 4% del salario mínimo, lo cual para un país pobre como el de nosotros, esto tiene un impacto evidentemente en la justicia distributiva del país. Sabemos que la atención a la salud mental siempre es de tercer nivel. Eso es muy complicado porque, es decir, el acceso está restringido a nivel primario o comunitario, como ya decíamos, que también existe, pero que ahí va caminando el modelo de salud mental comunitario. Tenemos 46 hospitales psiquiátricos, 47 usuarios por 100,000 habitantes, 5 camas por 100,000 habitantes, 13 unidades de internamiento psiquiátrico en hospitales generales, que son 147 camas, 2 usuarios por cada 100,000 habitantes, 8 establecimientos residenciales, 544 establecimientos de salud mental ambulatorios que ofrecen atención a 310 usuarios por cada 100,000 habitantes. Son cifras de la OMS, la OPS, el Instituto del 2011, que no han cambiado para este 2017 y que son cifras que realmente habría que repensar en lo que estamos haciendo en tanto atención y tratamiento a salud mental. Hay que poner más atención, sobre todo en este punto de si queremos aplicar el principio de justicia bioético en este campo. Entonces, en México, un porcentaje más alto de pacientes son tratados en servicios especializados, el costo es enorme, ya decíamos, el 30% de los establecimientos cuenta con un protocolo de evaluación y tratamiento para las condiciones de salud cada mes, eso está muy bien, se evalúa, pero ¿qué más se hace? Hay cursos de actualización, de educación para los profesionales, pero este es menor al 15%, hay recursos humanos que trabajan en salud mental, asciende a 10,000, son muy pocos para ya decíamos, para los porcentajes o para los reportes de estadísticos de las enfermedades mentales que tenemos en México. Sabemos que, al menos en este caso de los profesionales de la salud, hay 1.6 psiquiatras, un médico, 3 enfermeras, un psicólogo, 0.53 de trabajadores sociales, 0.19 de terapeutas y 2 profesionales y técnicos en salud por cada 100,000 habitantes. Es decir, somos muy pocos para todo el trabajo que hay que hacer a nivel de salud, de la atención y tratamiento en salud mental. Hay que trabajar también en políticas de salud mental, ya lo decíamos, en guías prácticas, que es lo que nos corresponde, no nos corresponde, digamos, hablar
en términos más macro, porque bueno, eso es para las autoridades, hay que insistir, pero no podemos de alguna manera hacer mucho. Lo que podemos hacer es más en nuestro campo particular, individual, lo que nos toca el día a día. Ahí lo que podemos es mejorar decisiones clínicas, promover intervenciones seguras y efectivas, el buen ejercicio de la práctica clínica, enfrentar problemas éticos que surgen en la detección, tratamiento y prevención de los padecimientos, actuar con estándares de conducta que definen la actuación de los profesionales, ya sea en esta parte clínica o en principios éticos y humanitarios. Seguir insistiendo en esto para seguir trabajando a nivel personal con los pacientes y con la atención en general de la salud mental. El Instituto ha propuesto, hemos trabajado en como ejemplo, en esta guía bioética para el tratamiento clínico de pacientes que han intentado suicidarse. Esta guía básicamente lo que ayuda es a la prevención del intento de suicidio en los escenarios clínicos por medio de elementos bioéticos, que ayuda a la prevención de violaciones de los derechos humanos y la discriminación de personas con enfermedades mentales. Es resultado de una investigación financiada por CONACYT, que fue en el 2009-2010. Esta guía, si están interesados en ella, la pueden encontrar en internet, la pueden descargar, y es un ejemplo, ya lo decía yo, de estas políticas de salud, de lo que podemos hacer en nuestro campo de trabajo, y es una forma de ejemplificar todo lo que he venido diciendo, que muchas veces se dice que solamente es un discurso. Mucho se ha criticado a la bioética de que es un discurso con buenas intenciones. En realidad, quien lo quiera ver así puede y es respetable. Sin embargo, los que trabajamos en esta área sabemos que se puede aplicar, que hay maneras de aplicarlo y que hay formas de que cambien estos paradigmas a partir de un aspecto bioético en un campo de acción como es en este sentido de esta guía en el intento de suicidio. También quería compartirles algunas observaciones que han hecho derechos humanos en el campo de la salud mental. Derechos humanos, no es un tema propiamente de bioética, pero está relacionado. Y por eso lo traigo a colación. Valdría la pena después hacer una videoconferencia de derechos humanos para hablar de fondo, pero sin embargo lo que quiero aquí es compartirles esta parte que tiene que ver con cómo también las observaciones de derechos humanos puede ayudar, o la bioética puede ayudar a que estas observaciones se cumplan, se disminuyan, ¿no? Algunas observaciones son que durante el 2008 entre el 2% y el 5% de los pacientes fueron restringidos o aislados de las unidades de hospitalización y en hospitales psiquiátricos. Esta situación ocurrió en menos de 2%. 77% de las camas de psiquiatría están ubicadas en las ciudades más grandes o cerca de ellas. Esta situación produce desigualdad de acceso a los servicios de salud mental para las minorías. En muchas comunidades rurales y en poblaciones minoritarias, la consulta a médicos generales no es una práctica común. Sabemos de las medicinas alternativas que tienen una práctica mucho más arraigada en esas comunidades. Y la consulta con un especialista en salud mental es poco probable por dificultades geográficas de acceso, el costo que implica y la distancia cultural que existe entre el especialista y el paciente. Esto también es responsabilidad de nosotros y no solo de las poblaciones minoritarias. Pero, ¿qué se puede hacer para fomentar los derechos humanos en la atención con estas personas? Solamente elegí las que nosotros como profesionales de la salud podemos hacer. Hay varias a nivel de autoridades y eso les corresponde a ellos. A nosotros, ¿qué nos podría corresponder? Es cambiar actitudes y aumentando la concientización, mejorar los derechos humanos en los servicios de salud mental. Ya los conocemos y si no los conocemos estamos obligados a conocerlos. Crear mecanismos de vigilancia de los derechos humanos para proteger a los pacientes de trato inhumano y degradante, que todavía existe, malas condiciones de vida, esto es decir, no perjudicarlos, ingresos y tratamientos involuntarios, inapropiados y arbitrarios, que ya decíamos que la bioética también puede apoyar para que esto ya no ocurra, y crear mecanismos de reclamación en casos de violación de sus derechos humanos, que sigue ocurriendo y que no hay vías alternas para estas denuncias. Dado el poder efectivo de los usuarios de los servicios de salud mental y a sus familiares, es cierto que los gobiernos deben apoyar la creación de fortalecimiento de organizaciones, pero desempeñar
hay que desempeñar un diseño y aplicación de políticas en planes, leyes y servicios, y en eso sí podemos participar, como ya veíamos en el caso de la guía bioética para el tratamiento de pacientes con intento de suicidio. Adoptando políticas, leyes y servicios que fomenten los derechos humanos, no en tanto parte burocrático, sino con una convicción de que esto se debe de hacer. Poner en práctica políticas, leyes, servicios de salud que fomenten los derechos humanos de las personas con enfermedad mental, que les den poder efectivo para hacer elecciones sobre su vida, en la medida de sus posibilidades, también es cierto, que les proporcionen protección legal y les aseguren su no exclusión y participación de la comunidad. Esto último lo puse en amarillo, no exclusión, porque mucho se dice que hay que incluirlos en la comunidad. En realidad no hay que incluirlos, las personas con enfermedad mental están incluidas, son parte de nuestra comunidad. Lo que hay que hacer es no excluirlas, eso sí es parte de lo que debemos trabajar a la no exclusión. Me regresé. También es cierto que en la legislación en México podemos participar. Prevenir, dar tratamiento, no excluir socialmente a las personas con base en criterios de atención integral y humanitaria. Si bien es cierto que también la Secretaría de Salud deberá promover la no exclusión, aunque ellos dicen reintegración social, pero ya les expliqué por qué no exclusión. Ellos nos marcan las leyes, por ejemplo, la reforma a la Ley General de Salud para la atención a estas personas, la Secretaría con estas cuestiones de leyes, de legislación, de reglamento, pero ¿quiénes son los que al final del día llevan a cabo estos reglamentos? Pues nosotros. Entonces es importante atenderlos, conocerlos y aplicarlos de la mejor manera. La bioética, junto con la parte legal, plantea ciertos fundamentos, ciertos aspectos éticos. Uno es el principio de la alternativa menos restrictiva, la confidencialidad, el consentimiento informado, el ingreso voluntario e involuntario en casos que se requiera y cuando el participante o el paciente haya dado una directriz anticipada a su médico sobre que realmente quería ser internado involuntariamente. Este mismo tratamiento involuntario, el comité de evaluación independiente, aquí me refiero al comité de ética en investigación, al comité de ética hospitalaria, y plantear esta parte de tutela y competencia de los participantes, de los sujetos, de los pacientes, perdón. Aquí la idea es que la bioética, con eso quisiera terminar, la bioética no establece las normas generales que señalan cómo se debe actuar, pero sí debe de abrir las posibilidades para transformar nuestro comportamiento y orientarlo hacia otras formas de vida. De eso se trata la bioética. No se trata solamente de una cuestión de moda, de requerimientos que nos dan las instituciones. No se trata del consentimiento informado únicamente, ustedes ya lo vieron. No se trata tampoco de establecer y conformar un comité de ética hospitalaria o de investigación. No se trata solamente de evaluar los casos o los proyectos de investigación. Se trata básicamente de transformar nuestro comportamiento y orientarlo hacia nuevas formas de vida, donde la nueva reflexión que nos permite la bioética se establezca en tanto un pensamiento distinto, una forma de actuar distinta y una forma de tratamiento, ya sea en la investigación o en la atención clínica a los pacientes o participantes que son a los que estamos dedicados. Y bueno, les agradezco su atención. Realmente lo que ahora me gustaría es las preguntas para entablar un diálogo.